El apóstol Pablo le escribe lo siguiente a Timoteo en la segunda carta que le envió, en el capítulo 3. Le dice en los últimos 4 versículos: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y le dice más adelante, luego en el capítulo 4, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a Él a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Señor, necesitamos que tú nos asistas en esta ocasión otra vez, para que todo lo que estemos considerando aquí sea bendecido, dirigido por tu Espíritu Santo, que sea claro, Señor, que sea sencillo para nuestra comprensión y que sea útil en el propósito que se ha tenido con este tipo de reuniones para los maestros particularmente. Te damos gracias por este privilegio, por esta bendición que nos concedes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como señalamos la ocasión anterior, lo que a mí me ha correspondido, tanto en esta ocasión como en esta, no es hablar de metodología, de sistemas, de modelos en la educación cristiana. Eso ustedes lo pueden estar teniendo en otras ocasiones y con personas capacitadas, especializadas en ese tipo de materias. Lo que hemos estado considerando nosotros desde la ocasión anterior tiene que ver más que nada con el maestro, como lo vimos en esa ocasión. Con el carácter del maestro, el ser ejemplo, el modelar lo que está enseñando, el que sus alumnos vean que él vive, que él practica su enseñanza. Básicamente eso fue en esencia lo que vimos ampliamente en aquella ocasión. El enfoque de hoy que tendremos, como está aquí en la pantalla, es hablar de ¿cuáles son los fines que como maestros nosotros tenemos en la educación cristiana? Es decir, ¿qué estamos buscando nosotros al enseñar, al utilizar los métodos, los sistemas, la estrategia, las actividades diferentes, etcétera? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? Y nos estamos dando cuenta de que lo que buscamos es más que proveer información a los estudiantes. Ese va a ser el enfoque de ahora. Es más que proveer información, que es básico, que es importante proveer información, pero ¿con qué fin? ¿Qué es lo que de acuerdo a la propia Escritura se nos revela que como maestros debemos estar buscando, utilizando todas las herramientas que ya hemos mencionado y otras más que no? Entonces, este es el punto de partida, como se lo dijo Pablo a Timoteo. Él está diciendo: hay tiempos peligrosos, van a venir engañadores, van a traer diferentes enseñanzas, pero tú persiste. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: persiste en lo que has aprendido desde tu niñez. Y obviamente la indicación es que al persistir en lo que había aprendido desde su niñez era para no solo aplicarlo personalmente, que fue el enfoque del tema pasado,
sino para transmitirlo también a los demás. Entonces, vamos a tener esta introducción. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. El punto aquí de este texto sería la segunda parte. Aquí están los dos aspectos que hemos dicho: enseñanza y práctica. Enseñanza y el objetivo de la enseñanza. Cuando dice el salmista, enséñame tus caminos, oh Jehová, muy bien, eso es aprender, el intelecto, lo estoy aprendiendo, y los voy a guardar hasta el fin. Ahí se implica tanto la práctica, los caminos que el Señor enseña, practicados por el profesor, y guardados también implica y transmitidos y enseñados con ese mismo propósito. Todo tipo de sociedad humana asegura su subsistencia mediante la educación de sus miembros. Comenzamos con esta frase. No puede haber ninguna cultura, ninguna sociedad humana que persista si no hay educación de sus integrantes, de sus miembros. De tal manera que lo que se está diciendo aquí es que la educación es fundamental en todos los órdenes de la vida, no solamente en la educación cristiana, en todos los órdenes de la vida es fundamental para que una sociedad permanezca. Educación es el proceso de formación de la persona. Eso es lo que es en sí la educación. Es un proceso, utilizando estrategias, herramientas, contenidos, etcétera, para formar a una persona. ¿Y cuál es el objetivo de formar a una persona? Pues que esa persona viva su vida entera, completa, de acuerdo a esa formación que la educación le ha dado. La educación es la base, entonces, de la formación integral, se agrega el término. Sí, es la formación de una persona, pero es la base de la formación integral. ¿En qué sentido integral? Que incluye el todo de la persona. La educación no va solamente a la mente, no va solo al intelecto, no busca solo aprendizaje y ya, sino que la educación busca una formación integral. Sí, comienza por la mente el aprendizaje, que luego debe traducirse en hechos en la vida. Y la educación es un proceso que dura toda la vida. Nunca va a llegar un momento en que digamos, ya terminé yo ya lo sé todo. Nunca. Así tengamos la edad que tengamos, hayamos estudiado mucho, siempre hay cosas que aprender en la educación. Y una posición muy sabia, muy prudente de un cristiano, que puede saber mucho, es estar abierto a estar aprendiendo cosas nuevas. Y no solamente aprender de personas más ilustradas, sino aprender de todos. De un niño podemos aprender, ¿verdad? Cosas que no habíamos reflexionado antes. Entonces, esa es su educación, es un proceso que dura toda la vida. Así que, muy particularmente, la pregunta ahora es para nosotros, como cristianos y como maestros cristianos. ¿Cuál es el fin hacia el que estamos apuntando como educadores, como maestros? ¿Cuál es el fin? Y de hecho, quiero comentar que no solo como maestros de iglesia, de la escuela de formación cristiana o escuela dominical, como le llamábamos antes, no, maestros cristianos que pueden ejercer vocacionalmente su profesión afuera, en las escuelas. Hay un fin hacia el cual nosotros los cristianos, con la enseñanza que tenemos de la palabra de Dios, tenemos que buscar en cuanto a los educandos, en cuanto a los alumnos, desde pequeñitos hasta los mayores. Hay una definición bíblica de educación cristiana que se basa en este pasaje que conocemos todos, de Efesios 4, 11 al 13, cuando Pablo dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, con base en esos tres textos, 11, 12 y 13 de Efesios 4, podemos tener una definición de la educación cristiana. Y la definición puede ser así: el proceso de formación a través del cual una persona incorpora conocimientos, principios y valores que expresan la voluntad de Dios. Y de acuerdo con estos se forman las distintas áreas de su vida para asemejarse cada vez más a Cristo. Esta es una definición que toma lugar del texto bíblico de Efesios. Otra vez, es una reiteración, la educación es un proceso de formación donde ahora ya desde nuestra perspectiva cristiana y bíblica y de nuestro texto que es la Biblia, una persona va adquiriendo conocimientos de la palabra, principios de la palabra, valores de la palabra, que nos revelan qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces una vez que hemos adquirido la revelación de la voluntad de Dios, entonces eso forma todas las áreas de nuestra vida. Y así, de esta manera, como dice la última parte del texto, que nos lleve a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, asemejarnos cada vez más a Cristo. La finalidad de la educación cristiana, diríamos así, muy resumida, es el proceso de formación de la persona a la imagen de Cristo. O sea que si queremos tener algo bien claro, sencillo, de decir, yo como maestro cristiano, no solo en la iglesia, sino en otras partes, ¿qué es lo que busco cuando comparto conocimiento, información? Formar una persona a la imagen de Cristo. Es decir, que sea una persona que refleje a Cristo, que viva conforme a la imagen de Cristo. La educación cristiana en las Escrituras, muy resumidamente nada más, para dejarlo como contexto básico. En el Antiguo Testamento, los fundamentos sobre los que se basó la educación fueron, fijémonos bien cómo se basó la educación en el Antiguo Testamento: el respeto y la honra a Dios, en primer lugar; el respeto y la honra a los padres, en segundo lugar; además de conocer la ley de Dios, para que las vidas de los niños, de los adolescentes, fueran transformadas. Así que eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la base? El sustento cuando se empezaba a educar, pues era Dios en primer lugar, respetar y honrar a Dios; en segundo lugar, a la familia, a los padres; en tercer lugar, pues conocer el resto de la voluntad de Dios, para que las vidas de esos niños se fueran formando durante ese proceso y se fueran transformando. Todos necesitamos transformación porque todos nacemos en pecado, los niños son pecadores también. El énfasis que los hebreos le dieron a la educación la interiorizaron para todas las actividades de su vida, de manera que no había división entre lo secular y lo religioso, pues toda la vida es sagrada. Entonces, no solamente enseñaban ellos a los niños para que sirvieran al Señor dentro de la iglesia, para que vivieran una vida santa ellos nada más, sino que tenían que incluir el resto de la creación, todo lo que hay allá afuera, todos los órdenes de la vida, porque todo le pertenece a Dios. Toda la vida es sagrada, no solamente lo que hay dentro del templo, no solo la vida personal, no solo la vida familiar o del matrimonio de la familia, no, sino a Dios le pertenece lo que está pasando afuera.
en la política, en la economía, en el deporte, en el arte, en los negocios, en todo. Todo eso le pertenece a Dios. Entonces, los hebreos instruían a sus niños con la base que ya dijimos: respeto y honra a Dios, respeto y honra a la familia y conocer la ley de Dios, para que ellos todo eso que aprendían lo llevaran a la práctica, pero en toda la vida. Sí, como individuos dentro del templo, pero también fuera del templo, en la casa, pero también fuera de la casa, en su trabajo, en su profesión, en todo lo que hicieran más allá de las cuatro paredes del templo. Nuestra vida no tiene solo una parte que debe ser sagrada, nuestra vida entera, todo lo que hacemos debe ser sagrado. No debe haber cuestiones seculares. Nosotros utilizamos mal esa palabra porque nosotros mismos estamos apartando lo que está allá afuera de Dios, cuando no debemos hacer eso, porque todo le pertenece a Dios. La educación centrada en el hogar. La familia era el lugar más importante de la actividad educativa. Esto ya se ha reiterado, ustedes lo conocen, todos siempre se predica que la educación no es una responsabilidad primaria de la iglesia. Y esto tiene razones obvias. Por sobre todo la familia es la responsable delante de Dios de sus hijos. Y dos, porque cuánto tiempo pasan los hijos, los niños o los jóvenes o los adultos incluso en el templo para recibir una clase. Nada prácticamente. Entonces, definitivamente se enfatiza que para el pueblo hebreo el lugar donde comenzaba la educación era en la casa. Tanto el padre como la madre eran responsables de esa educación. Por eso leemos ahí en Deuteronomio 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dice, estando en la casa, estando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Las escribirás en los dinteles de tu casa, en todo el tiempo hay que estar educando. Fíjense cómo si empezamos a hacer reflexiones de aplicación, pues encontramos la respuesta a por qué las cosas están como están, por qué los hijos están como están, por qué son desobedientes, por qué son rebeldes. Una cosa natural es por la propia naturaleza del pecado. Ya es algo innato de mostrar nuestra naturaleza pecaminosa. Pero otra es el descuido de la formación cristiana, de la educación cristiana al interior de los hogares. Fíjense que se habla mucho de violencia en el mundo, y sí hay mucha, pero está ya comprobado que el mayor porcentaje de violencia inicia en la casa, ahí. Y después ya, claro, con esos efectos pues se sale al mundo y se sigue cometiendo violencia. En el Nuevo Testamento, fue en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El término testigo implica el concepto de maestro también, porque alguien testigo de Jesucristo va a atestiguar algo de lo que él sabe de Jesucristo, entonces va a enseñar. Así que nosotros, para el enfoque nuestro, diríamos: y me seréis maestros en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, con el poder del Espíritu Santo. Los tiempos apostólicos constituyen una de las épocas más importantes de la historia del cristianismo, pues fue una época en que la doctrina de Jesús se expandió por el mundo en su originaria pureza, y fue cuando aparecieron las primeras comunidades cristianas. En el Nuevo Testamento fue importantísimo como la iglesia cristiana fue la que marcó un derrotero en cuanto a la educación. Las enseñanzas de Jesús entonces fueron compartidas a diestra y siniestra, y aparecieron esas primeras comunidades cristianas educadoras. La educación tenía un carácter doméstico, se reitera, ¿verdad?, para ahí en la casa, y se buscaba que la educación religiosa tuviera un papel importante en sus vidas. Es decir, lo fundamental en la educación, tanto en la casa como en la iglesia,
ya centrándonos en nuestro ámbito, es la religión, la relación con Dios, la educación religiosa. Ahí debe partir absolutamente todo. Porque estas comunidades, las primeras en el primer siglo, sobrepasaron el círculo familiar. Es decir, las familias no solamente enseñaban a los niños los principios cristianos, cómo vivir, cómo comportarse, cómo honrar a Dios en su vida personal, sino ellos les enseñaron cómo debían ser también allá en los diferentes órdenes de la vida, cómo debían actuar, qué cosas debían hacer, y todo siempre pensando en honrar al Señor. Y se produjeron entonces nuevos hechos de socialización religiosa, y es ahí donde surgen las primeras escuelas cristianas. Cuando se dijo es que la educación no la podemos retener solamente al interior de la casa, porque estamos buscando formar a las personas desde niños a la imagen de Cristo, y tiene esto que reflejarse en todos los órdenes de la vida. Y anotamos brevemente la influencia de los dos grandes reformadores que conocemos nosotros. Uno es Calvino, el otro es Lutero. ¿Cuál era el concepto de la educación en Juan Calvino? Él decía firmemente que el pueblo de Dios debe ser instruido. Tienen que educarse, decía. No es posible que el pueblo de Dios sea analfabeta. No es posible que no tenga educación, que no tenga cultura, y claro, una educación y una cultura cristiana. Calvino no solo se preocupó por los fundamentos teológicos, que esto es lo que nosotros siempre hemos resaltado, toda la teología de Calvino, todo lo que enseñó sobre la doctrina bíblica. No, él enalteció la educación en forma integral, en forma general. Él decía a los padres que prepararan a sus hijos para irse al mundo a trabajar, y cómo debían de trabajar donde ellos estarían. Su obra educativa fue muy importante. Calvino creó numerosas escuelas primarias y promovió una reforma moral de los ciudadanos. Si queremos tener un paradigma de lo que es la educación cristiana, que tiene como propósito formar, un proceso para formar a la imagen de Cristo, y los resultados, si queremos tener esa imagen, ese paradigma, volvamos nuestros ojos a la Ginebra del tiempo de Juan Calvino, de la Reforma. Juan Calvino, la diferencia con Martín Lutero es que Martín Lutero se concentró solo en la iglesia y solo en la educación religiosa. Calvino, la mente de Calvino fue más brillante, porque además de la iglesia, él fue más allá, y lo tenemos en los resultados en la ciudad de Ginebra, donde él radicaba, donde la enseñanza cristiana, los fundamentos escriturales, impactaron en todos los órdenes de la vida, en el gobierno, en la educación de las ciencias, no solo de la ciencia bíblica, sino de todas las demás ciencias, las escuelas, en el trabajo, en la vida laboral, en el deporte, en el arte. En todo ello se ve como cuando hay una educación que no se encierra solamente en las cuatro paredes de la iglesia o en la casa, sino que se enseña al niño a ser imagen de Cristo y que impacte afuera también, entonces hay una reforma moral. ¿Por qué vemos lo que vemos en el mundo? ¿Cómo está el mundo? Porque nosotros no hemos hecho lo que debimos haber hecho. Porque lo que empezó a hacer la Reforma con el pensamiento de Juan Calvino, sí empezó a impregnar Europa. Todo lo que fue del norte de Europa se impregnó con el pensamiento calvinista de una educación integral que iba más allá del aspecto meramente espiritual, religioso, y esas otras ciudades empezaron también a dar muestras de cómo el impacto de la vida cristiana, de la educación cristiana, transformaba a las comunidades. De hecho, las constituciones de los países del primer mundo, del norte de Europa y acá del norte de América, están fundamentadas en los principios escriturales. Después, lamentablemente, eso se perdió, ¿verdad? Y ahora solo es letra muerta lo que se tiene ahí.
el concepto de educación de Martín Lutero, bueno, entre lo positivo, es que él sostenía que en la familia es donde se dan los cimientos primarios para la conformación del carácter del hombre. Otra reiteración, ¿verdad? En la familia, y siempre que está en la familia, no en la iglesia. A veces padres tratan de exculparse cuando uno de sus hijos desobedece o hace una cosa indebida, y se exculpan diciendo, eso te enseñan en la iglesia, ¿verdad? ¿Han oído eso? Eso te enseñan en la iglesia. Como para decir, pues, ¿qué está haciendo la iglesia? No, esa debiera ser como el que lanza una piedra hacia arriba, ¿verdad? Y no se mueve. No, eso es lo que te hemos enseñado nosotros, debiera ser, ¿verdad? O en la iglesia, eso es lo que te enseñan en tu casa, ¿verdad? Otra vez, porque ahí en la casa es donde se dan los cimientos primarios para formar el carácter del hombre. Que los padres, era el concepto de Lutero, tenían la obligación de proporcionar al niño una educación para formar buenos ciudadanos y buenos cristianos, que lean, entiendan, trabajen y vivan de acuerdo con los principios de las Sagradas Escrituras. Él sí hablaba de buenos ciudadanos. Sabía que obviamente la educación cristiana no solamente les iba a hacer buenos cristianos, sino tenía que reflejarse también en toda su vida como buenos ciudadanos. Así que estos son conceptos muy resumidos de la influencia de estos reformadores. Así que esta fue la introducción. Ahora ya entramos a ese fin. ¿Cuáles son los objetivos de la educación cristiana? Y vamos a anunciar seis fines, 6 objetivos de la educación cristiana. Otra vez volviendo al punto de cuál es el objetivo fundamental, por qué estamos educando, qué es lo que estamos buscando. Es en un proceso que va a durar mucho tiempo, los 6 años primero de los niños cuando están creciendo, y luego cuando entran a la adolescencia y a la juventud. Es un proceso largo de formación del carácter para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué cosa? Dice Pablo a Timoteo, para toda buena obra. Entonces vamos a anunciar estos 6 y comenzamos con el fundamental. ¿Para qué estamos educando nosotros a nuestros hijos en la casa y luego como maestros en la iglesia? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, de Dios, por Él, para Dios son todas las cosas. Luego, en Isaías el Señor dijo, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No hay otra función fundamental para nosotros en la educación que damos a nuestros hijos o en la iglesia o en otro lugar, es la gloria de Dios. Y bueno, pues todos conocemos la primera pregunta y la respuesta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que este es el primer fin que debemos tener cuando vamos a dar una clase. Si yo estoy buscando que este niño sea un adorador de Dios, que este niño glorifique a Dios. Si todo lo creado tiene como primer y último objetivo la gloria de Dios, entonces esto incluye la educación. Es decir, si todo lo que ha sido creado es para la gloria de Dios, pues la educación también. Y esta debe estar centrada en Dios, obviamente. Dios debe ser siempre el personaje central de toda la educación que nosotros demos. Que estamos instruyendo al niño en X clase, en X historia de la Biblia, siempre nosotros vamos a buscar a Dios. ¿Qué es lo que el niño está aprendiendo de Dios en esa historia? Antes de estar aprendiendo cosas secundarias. Por ejemplo, la historia de David y Goliat. Si el niño sale después de la clase, que hasta dramatizamos en esa pelea entre el pequeñito David y el gigante Goliat, y el niño sale de la clase emocionado diciendo que quiere ser como David, no podemos sentirnos nosotros orgullosos, porque entonces no enfocamos bien, no le dimos la dirección adecuada a la clase.
¿Dónde creen que esté ese pasaje? A ver, entre paréntesis, eso no lo tenía aquí. ¿Dónde creen que esté la clave en ese pasaje para llevar al niño a Dios, que es el personaje principal? Y que David fue solamente un instrumento, ¿verdad? Donde Dios mostró su poder. ¿Se acuerdan cuando Goliat está insultando al pueblo de Dios? Insulta a Dios, y entonces David sale y le dice, tú has insultado al Señor de los ejércitos, y yo vengo a ti en nombre de Él. Todas esas acentuaciones, ¿verdad? Yo estoy aquí no por mí, estoy en el nombre del Señor, y Él te va a entregar a ti en mis manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que David mismo está haciendo cuando va a la batalla? Está glorificando a Dios. Está diciendo que es Dios el que va a derrotar. Cuando cae el gigante Goliat y va David, corre y le corta la cabeza, ahí otra vez al niño tenemos que decirle, pero no fue David. David es un instrumento. ¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién hizo todo eso? ¿Sabes quién fue el que tiró al gigante? Dios, correcto. Eso es lo que al niño cuando el niño salga de ahí debe decir, qué historia tan emocionante y cómo Dios mostró su poder, ¿verdad? Y así él va aprendiendo y formando en su vida. Entonces cuando yo esté en un conflicto así, Dios va a intervenir. De ahí la orden del Señor que los padres los repitieran las historias de la Biblia constantemente a sus hijos, como ya lo mencionamos en Deuteronomio 6. El propósito supremo de la educación cristiana es capacitar a las personas para que tengan conciencia del amor de Dios y responder en fe a ese amor glorificándolo con su vida entera. Otra vez, ¿verdad? Estamos hablando de formación a la imagen de Cristo. Primer fin es que esa formación de ese estudiante, de ese alumno, que le lleve a la imagen de Cristo, sea para la gloria de Dios. ¿Y cómo? En su vida entera, en todo lo que haga, dentro y fuera de la iglesia. Sus hechos tienen que glorificar a Dios. Cuando el salmista clama a Dios diciéndole, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Fíjense aquí otra vez, ¿verdad? Enséñame el camino de tus estatutos, la enseñanza de la Biblia, y los voy a guardar hasta el fin. Es decir, no solamente los voy a estar recordando, los voy a aplicar en mi vida hasta el fin. Guíame por la senda de tus mandamientos. Ahí está, guíame, tú llévame, ¿verdad?, con tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Cuando el salmista está diciéndole eso a Dios, está reconociendo que sin Dios no es nadie, que está perdido en medio del universo y que Dios es el único que nos puede dar la sabiduría tan anhelada para ser hombres dignos de Él, es decir, hombres que glorifiquemos su nombre con todo lo que hagamos. Y nosotros debemos de declarar eso abiertamente a todos, a los niños. Sin Dios tú no eres nadie. A veces nosotros vamos en sentido contrario y al niño le estamos creando una personalidad ególatra. Tú puedes hacer eso. Ahora, ¿está malo decirle al niño que él puede? No está malo. Pero si no completamos la frase, entonces no lo hacemos bien. Claro que puedes estudiar. Sí estás batallando con matemática, pero tú puedes. ¿Qué más debemos agregar? Porque Dios te ha dado capacidad, te ha dado inteligencia, y pídele a Dios. Entonces siempre nuestro enfoque es Dios en todo lo que hagamos, ¿verdad? Y decirle, sin Dios no eres nadie. Y eso podemos decirlo a diestra y siniestra, a los amigos, a compañeros. Tú sin Dios no eres nadie. Estás solo vegetando en la vida, pero no eres nadie. La meta principal de la educación cristiana es ayudar a que todos los educandos establezcan una relación correcta con Dios y en obediencia a su voluntad rendirle toda la gloria por medio de su actuar en el mundo. Es simplemente reiterando el concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos en la educación cristiana? Que esos educandos establezcan esa relación correcta con Dios y que
conociendo la voluntad de Dios, obedeciéndola, entonces lo glorifican. Así que ese es lo primero que nosotros debemos tener en mente cuando estamos enseñando. ¿Qué es lo que queremos lograr en ese proceso de formación del carácter, de la vida de este niño, de este joven, de este adulto incluso, que es nuevo? Queremos que se relacione con Dios y que glorifique a Dios con su vida. El segundo fin que buscamos en la educación: conducir a los hombres a Cristo. Bueno, tiene mucha relación con el primero. La gloria de Dios está por sobre todo, pero ¿cómo va a ser la gloria de Dios sin relación con Jesucristo? Entonces ahí es donde se entrelazan en el fin. Bueno, sí, yo quiero que este niño glorifique a Dios, se relacione con Dios, y que ese sea su objetivo en toda su vida, darle la gloria a Dios en todo lo que haga. Pero ¿cómo voy a lograr eso? Claro, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, mostrándoles a Cristo. Por eso la definición concreta de educación es el proceso para llevar a una persona a la imagen de Cristo, su crecimiento. Entonces, conducirlos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y se apareció a los caminantes de Emaús, entonces tenemos esta porción de la Escritura que nos revela algo muy importante en cuanto a este segundo fin de la educación. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, primero todos los profetas, debí ponerlo en negrita, todos, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí, el Señor Jesús, a sus discípulos? Cuando hace una referencia a Moisés, luego a los profetas, luego a todas las Escrituras, y que dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en estas partes de la Biblia, la ley, profetas, los salmos. Jesús está mencionando las tres secciones del canon del Antiguo Testamento, del canon hebreo del Antiguo Testamento, que son estas: la ley. Cuando dice Moisés, pues se está refiriendo a los 5 libros de la ley. Cuando dice los profetas, pues se refiere a los profetas menores y a los mayores. Y cuando dice los salmos, se refiere a los libros poéticos. Ahí está todo el Antiguo Testamento. Entonces él está diciendo, está dejando en claro que él está incluido en todo el Antiguo Testamento, en todo. Por eso no entendemos cómo hay mucha gente que diga que Cristo solo está en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, en las cartas, que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con Cristo. Hacen una separación indebida, incorrecta, porque Cristo está diciendo todo el Antiguo Testamento. ¿De qué está hablando? Está hablando de mí, se refiere a mí. Claro, el Nuevo Testamento es obvio, más claro, sigue hablando de Jesucristo. Si nos preguntaran nosotros de qué trata la Biblia, en una sola palabra, ¿qué diríamos? Cristo. Tema central de él es Cristo. Si nos preguntaran de qué trata el Antiguo Testamento, ahora no más de una palabra, pero que se centra en Cristo. Mesías que vendrá. ¿Mande? El Mesías que vendrá. La promesa de la venida del Mesías, de Cristo. De eso trata todo el Antiguo Testamento. ¿De qué trata el Nuevo Testamento? De la venida de Cristo, cumplida. Así que toda la Biblia habla de Cristo, el Antiguo Testamento habla de Cristo, Cristo lo deja claro aquí todo. El plan de Dios avanza en toda la historia redentora del Antiguo Testamento, encontrando su culminación en Cristo. Toda la historia del Antiguo Testamento hablando del Mesías que viene, todos los sacrificios que se hacían, prefigurando el sacrificio de Cristo, y se culmina precisamente con la
llegada de Cristo y su sacrificio. La Biblia de los apóstoles era el Antiguo Testamento. Ya leímos 2 Timoteo 3:16. Alguien lea Hechos 28:23, por favor. Hechos 28:23. El primero que lo encuentre, léalo. ¿Verdad? Que persuadiéndole lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Es decir, ¿de qué qué Biblia estaba usando Pablo para predicar a Cristo? El Antiguo Testamento. Esa era la Biblia que tenían los primeros cristianos. Los discípulos de Jesús leían el Antiguo Testamento desde la perspectiva del Cristo resucitado. Y lo encontraban lleno de promesas acerca de Cristo, tipos de Cristo, referencias y alusiones a Cristo. Cuando ellos leían el Antiguo Testamento, claro, no tenían la palabra Cristo, aunque en griego ya estaba. Pero ellos decían del Mesías, está hablando del Mesías. Son tipos del Mesías, son referencias del Mesías que viene. Y claro está que se referían a Cristo. Y entonces Pablo escribe con este concepto en su primera carta a los Corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. ¿Cuál fue el tema principal de Pablo? En todas sus cartas. Y lo repetía una y otra vez. Incluso alguna vez dijo: a mí no me es fastidioso estarle repitiendo las mismas cosas. ¿Cuál era su tema? Cristo. Aquí lo está diciendo. Yo me propuse ninguna otra cosa. Todos sabemos que Pablo era un hombre súper instruido en muchas materias, en muchos temas. Él pudo haber andado dando conferencias impresionantes sobre diferentes temas, tópicos, porque era versado en mucho. Pero él dijo: todo eso, ¿se acuerdan que dijo? Eso es basura. Mi mente, no quiso decir que no servía, ¿verdad? No debemos de entender eso. Pero lo que él quiso enfatizar es que lo principal en su vida, que ahora tenía que estar enseñando a la gente, predicando, era a Cristo. Así que esto es lo que quiso decir Pablo, que todos sus escritos tratan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos sus escritos. Que el principal tema de sus escritos es la obra de Jesucristo. Y que la razón de enfocarse en la persona y obra de Cristo es para que sus lectores y oidores pongan su fe en Cristo. Ese era el propósito. Así que, fíjense ustedes, si era el propósito de Pablo, pues ¿cuál va a ser el de un maestro cristiano? Que los alumnos conozcan a Cristo. Todas las historias que se cuenten en la iglesia, en una clase de escuela dominical o formación cristiana para niños, para jóvenes, para adultos, todos tienen que llevar el propósito, paulatinamente es un proceso de que se encuentren con Cristo y naturalmente que pongan su fe en Cristo. Tercer fin de la educación cristiana: hacer discípulos a todas las naciones. La educación es el proceso mediante el cual la iglesia trata de ayudar a las personas a responder al Evangelio. Entonces, que conozcan a Cristo, glorificar a Dios por medio de conocer a Cristo como su Redentor, su Salvador, y luego responder al Evangelio en cuanto a lo que el Evangelio implica, la orden que el Señor dio y que lo vamos a ver ahora más claramente. Por lo que otra finalidad de la educación cristiana es ayudar a la persona a confiar plenamente en la gracia salvadora de Dios. Que su fe esté totalmente puesta en Jesucristo, que por gracia nos ha salvado y dispuesto a servirlo. El objetivo básico de la educación cristiana es entonces capacitar a las personas a convertirse en discípulos obedientes de Jesucristo. Esto incluye la vida del discipulado. Tenemos ahí la gran comisión, ¿verdad? En Mateo capítulo 28. Entonces, decimos, bueno, a ver, ya mi mente se debe aclarar. ¿Cuál es mi objetivo como maestro?
¿Qué fin estoy buscando? Que mi alumno glorifique a Dios con toda su vida. ¿Cómo? Pues que por medio de conocer a Jesucristo y que sea un seguidor de Jesucristo. ¿Y qué va a hacer? Pues a compartir, a ser discípulos en todas las naciones. Vamos viendo cómo va ese proceso. También eso vamos buscando. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos y decirle a nuestros alumnos que tenemos una comisión que el Señor nos dio. Y la comisión es compartir el Evangelio a otras personas, hacer más discípulos en el sentido pleno de lo que es un discípulo que va a impactar el mundo entero. Esta mujer, Marianne Sawicki, describe la naturaleza del discipulado cristiano en función de 4 elementos. En ese proceso dice, primero, se necesita un encuentro personal con Jesús. Segundo, un llamado de Jesús al que uno responde. Tercero, una misión que nos da Jesús de testificar a otros. Y cuarto, seguir a Jesús hasta la muerte. En este punto es importante, nosotros creemos que el que obra la conversión en el corazón de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, es el Espíritu Santo. No es una práctica de la iglesia presbiteriana, no debe ser forzar a nadie a que crea en Cristo o a que acepte a Cristo, como en otras denominaciones, que presentan el Evangelio y luego están presionando a la persona para que haga una confesión. Tienes que aceptar a Cristo. O en campañas evangelísticas. El predicador, el evangelista, termina su exposición del Evangelio muy bien y luego empieza el intento de forzar a la gente a que confiesen ahí mismo que Cristo es su Salvador. ¿Qué empiezan a hacer? La famosa invitación. ¿Quiénes de los que están aquí aceptan a Cristo en esta hora? Y no lo dicen una vez, lo reiteran una y otra vez, y luego ponen al coro que cante si hay un coro. A ver, mientras el coro cante, pase la gente. Y luego han preparado incluso a miembros de las iglesias para que ¿qué hagan? Les han dicho, ¿saben qué? Ustedes, cuando ya vayan a ver esa parte, pónganse donde están los invitados. Entonces, cuando ya esté el predicador haciendo el llamamiento, ustedes acérquense a una persona y pregúntenle, digan, ¿no te gustaría aceptar? ¿No te gustaría pasar al frente? ¿Verdad? Y luego vayan con la persona hasta el frente. Y pasan mucho tiempo, a veces más tiempo de la que duró la predicación en el llamamiento. Bueno, no es la práctica que hemos aprendido correctamente, porque la tarea nuestra es predicar el Evangelio, hasta ahí. ¿Y quién se encarga de que el Evangelio llegue al corazón y haya una respuesta? El Espíritu Santo. Esa ya no es nuestra tarea. Entonces muchas veces queremos asumir la tarea del Espíritu Santo y convencer a una persona y presionar a una persona para que crea en Jesucristo. Y así hay muchas conversiones que luego no tienen mayores resultados, ¿verdad? En la vida práctica. Sin embargo, una vez dicho esto, que nosotros enseñamos, y lo normal en la vida de un niño cristiano que crece en la familia cristiana, que crece en la iglesia cristiana, que toda la vida está escuchando, lo normal es que hasta sin darse cuenta, llega un momento en que él dice, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Y si le dijeran, ¿cuándo creíste en Cristo? Es muy probable que no pueda decir, yo creí en Cristo el 15 de agosto del año tal. Eso a veces lo tienen en esas campañas evangelísticas o en esos llamados y que alguien responde, pues ahí sí se grabó fue tal día, hubo una campaña y yo creí en Cristo ahí. Pero lo más natural es que la enseñanza que se va dando sobre Cristo en una forma que no podemos definir y decir cuándo, de repente ya el adolescente, el joven dice, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, que Él es mi Salvador. ¿Cuándo te convertiste?
O cuándo te convirtió el Señor, porque es otra forma también equivocada de decir, ¿cuándo te convertiste? Porque eso le está dando el crédito a la persona. Y sabemos que la conversión no la produce la persona. Lo correcto sería decir, ¿cuándo fuiste convertido por el Señor? ¿Cuándo te convirtió el Señor? Y van a decir, pues la realidad es que no tengo. Es mi caso personal. A mí me han preguntado, ¿cuándo te convertiste? ¿O cuándo se convirtió? Depende de quién era. Y están esperando una fecha y yo les digo, no tengo una fecha. No, pero entonces, ¿cómo supo que era cristiano? Yo sé que soy yo. Yo supe que era cristiano, nadie creí en Cristo, etc. Sin embargo, esto es nuestra posición, pero sin embargo, sí nosotros también somos responsables de ir animando a las personas de una forma muy suave, muy sutil, al niño. Bueno, después de que has escuchado esto, que Cristo es el Salvador, ¿qué piensas? ¿Verdad? ¿Qué piensas tú? Y hasta podemos decir, ¿crees? ¿Tú crees también esto? Y punto, y ya. Nada más, no decirle, tienes que creer, no. Pero sí vamos nosotros sembrando un poco el sentido de que el niño empiece a reflexionar, sí, pues sí, Cristo es mi Salvador. Y ya se va afianzando la fe. Es decir, sí, aunque no lo hagamos como se hace en otros foros, pero sí tenemos una tarea de animar un poco, a reflexionar a la persona. Hemos hablado con un amigo de trabajo, con un vecino, le estamos presentando el Evangelio. Pues alguien dirá, me voy a pasar toda la vida así, y nunca le voy a decir nada. No, sí, después de un tiempo de llegar al momento en que digan, bueno, ¿qué piensas? Ya hemos platicado mucho sobre esto. ¿Qué piensas de Jesucristo? ¿Verdad? ¿Qué piensas de Él? Y podemos dar nuestro testimonio. Yo, si me preguntas, yo digo que Cristo es mi Salvador, después de todo lo que conozco. ¿Y tú qué piensas? Ya todo lo que te explica. Y vamos a encontrarnos con sorpresas. Porque muchas personas van a decir, si de veras han estado aprendiendo, oye, pues sí, yo también creo eso. Está bien, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, hacerles preguntas que les muevan un poquito a la reflexión. Finalmente, no presionar, no querer hacer la obra del Espíritu Santo. Pero estos 4 pasos son importantes: el encuentro personal con Jesús, el llamado al que hay que responder, una misión de testificar a otros de Jesús y un seguir a Jesús hasta la muerte. Pero volviendo al punto, hay una parte de la Biblia que dice fuerza a lo central, ¿se acuerdan? Fuerza a lo central. Pero no se está refiriendo a la evangelización, está refiriendo al pueblo de Dios que a veces está adormecido. Pues a eso sí, a los cristianos sí hay que llamarle la atención. Pues no te estás comportando como cristiano, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tú eres ya un creyente, tienes que vivir como cristiano. Claro, con la ayuda de Cristo, naturalmente, si no se puede. Así que entonces el objetivo de la educación cristocéntrica, es decir, toda la educación que damos nos debe llevar a Cristo, es hacer, obviamente, discípulos de Cristo. ¿Y cómo se caracteriza un discípulo de Cristo? ¿Cómo podemos decir? Porque sabe mucho, porque sabe la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque puede repetir de memoria los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el Salmo 24, el Salmo 23 y el credo, y ya ese es un discípulo de Jesucristo. Porque a veces nosotros nos equivocamos, pensamos que en la clase de discipulado, que dura 3 meses o 6 meses o un año, y cuando la terminan se gradúan, nos pasamos al frente y hacemos preguntas sobre nombres de los 12 apóstoles y nos dicen los nombres, nombres de las 12 tribus de Israel, nos dicen los nombres, cómo está, cuántos libros hay en la Biblia y nos dicen cuántos libros, cómo se divide la Biblia y nos dicen todo, el Padre Nuestro y lo repiten, el credo de los apóstoles lo recitan, etc. Y ya estamos bien satisfechos, ya ese terminó su discipulado, ¿verdad? Ya aprendieron, ya es un cristiano más, ya está listo. No. ¿Cómo se caracteriza un discípulo de Cristo? El discípulo es aquel que ama a Cristo antes que a cualquier otra cosa. Para el discípulo verdadero de Cristo, Cristo es lo mejor, Cristo es todo.
Fíjense cómo estos conceptos son tan valiosos para vivir la vida incluso a plenitud. Porque cuando uno está seguro de una persona que le ama tanto, entonces cuando otros lo desprecian, ¿qué tanto le preocupa? No mucho, claro, de momento se te va, pero al final nada. Tengo a alguien que me ama mucho. Entonces, cuando el discípulo ama a Cristo, Cristo lo ama al discípulo, pero él ama también a Cristo. Antes que cualquier cosa, ¿qué le va a importar que haya muchos que no le amen? ¿Se va a preocupar sobremanera? No, porque él dice, tengo lo más importante. Ese es un discípulo. Cuando Cristo es lo primero, es lo supremo en su vida. En segundo lugar, el discípulo es un aprendiz toda su vida. Esto ya lo mencionamos, ya que su maestro es el mismo Señor Jesucristo y de Él está aprendiendo cada día. Todos los días aprendemos de Jesucristo. Si tenemos nuestra mirada puesta en Él, estar leyendo la Biblia, los mismos pasajes que hemos leído, las mismas enseñanzas de Él, siempre vamos a estar aprendiendo cosas. Si un discípulo quiere hacer eso, aprender más y más. Tenemos estos textos, pero ustedes los pueden consultar luego para confirmar. En tercer lugar, el discípulo permanece en las palabras de su maestro. No solamente las aprende, las escucha, sino está en ellas, vive en ellas. Y el discípulo se caracteriza por el amor que tiene al prójimo. ¿Recuerdan ustedes cuando le dijeron al Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y la respuesta de él fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. ¿Y cuál es el segundo? Es similar, amarás a tu prójimo. Bueno, entonces un discípulo, aquí se encierran en esos 4 pasos, es aquel que ama a Cristo, ama a Dios y se consagra a Él, y se cierra el ciclo con ama a su prójimo, o a sí mismo. Y toda su vida gira en torno a Jesucristo, a su Maestro. Número 4, otro fin es preparar a los hombres para toda obra buena. Ya leímos esto al principio, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el maestro cuando está educando dice, ¿qué es lo que quiero lograr con este niño, este adolescente, este joven o este adulto que está aprendiendo de la fe cristiana? Que esté preparado para que sus acciones, todo lo que haga, sea bueno, sea positivo. Como sabemos, Pablo es una figura importante dentro de la iglesia. Él se educó basado en la vida y doctrina de Jesús y aplicó el cristianismo a la conducta humana. Él aplicó el cristianismo a su vida, a todo lo que hacía, por lo que exhortaba a los padres a cuidar del cuerpo y del alma de sus hijos. La finalidad de la educación cristiana es la de realizar cambios en el creyente de manera integral. Entonces siempre tenemos cosas que estar cambiando, que estar modificando, que estamos luchando siempre en nuestro interior, y eso es lo que la educación cristiana busca. La educación en la iglesia lleva obligatoriamente a un cambio de mentalidad, de actitud y de acciones, de tal manera que haya una reforma a la cosmovisión de la vida y de la... Eso estamos buscando. ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿Solo cantando en el templo? ¿Solo orando en el templo? ¿Solo trayendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, siendo puntuales? No, a Dios se glorifica de muchas maneras más, ¿verdad? Allá afuera en el mundo, en nuestras acciones, en nuestras actividades, cómo estamos nosotros afectando positivamente en nuestros entornos. Esa es la obra nueva. En esta comunidad cada uno debe cumplir la función a la que lo destine su vocación, exaltando por sobre todas las cosas el amor, la caridad y la fe. Es decir, con todo lo que hagamos. ¿Creen que la educación cristiana ayude a un joven a que sea un mejor doctor? ¿Por qué si no se le enseñó medicina?
o que sea un mejor arquitecto, o que sea un mejor artista popular, que sea un mejor economista? La respuesta correcta es que sí, pero la pregunta es cómo, porque no le estamos enseñando ni medicina, ni arquitectura, ni leyes, ni arte. Pero ¿cómo entonces sí la educación cristiana ayuda a que sean mejores en su profesión? Y definitivamente no me refiero a la aplicación de que sea diestro para una cirugía o para elaborar un proyecto arquitectónico. ¿En qué sentido la educación cristiana sí va a hacer que esta persona sea mucho mejor en el ejercicio de su profesión? ¿Usted iba a decir algo, hermano? Pues cuando lo que yo hago va a glorificar a Dios. Si yo soy una maestra secular, o sea, no, hay diferencia. Tiene que haber una diferencia. Bueno, eso es parte, el testimonio, y eso lo hablamos, ya, así. En su trato, por ejemplo, médico en su trato con el paciente, siendo amable, siendo paciente, el economista tal vez siendo honrado, ¿verdad? Puntual. También eso, definitivamente, las virtudes cristianas tienen que manifestarse en su vida. Ya estamos viendo, ¿verdad? Su amor a Dios, su amor al prójimo. En el trato se marca una diferencia de lo que es un profesionista cristiano a uno cristiano. Eso es correcto. El testimonio, como lo dijo también usted. Que todo lo que hace es para la gloria de Dios. Todo lo que hace es para la gloria de Dios, también. Por lo tanto, ¿cómo lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer muy bien. Pero, Jaime. En la forma en la que desarrolla nuevo conocimiento en el área en la que está también. También Dios nos dio inteligencia y vamos aprendiendo y se desarrolla nuevo conocimiento, y que ese nuevo conocimiento aplicado en el área profesional sea positivo, sea favorable, sea para bien de la sociedad humana. También eso. Bueno, déjenme ponerles un ejemplo muy rápido. En Victoria parece que todavía sigue funcionando la Sociedad Médica Cristiana, Sociedad Médica Presbiteriana, porque nació en la iglesia presbiteriana. Y invitaban a médicos no cristianos que también simpatizaban con el hecho de la labor social. Entonces, iban a comunidades de necesidad a atender a los enfermos, los atendían bien, no les cobraban, les daban medicina, a veces había cirugías. Está bien, son obras de beneficencia que tenemos que hacer también. Cada quien debe poner su profesión al servicio de los demás. Un abogado debe de servir a gente que sabe que no tienen tanto dinero para pagarle sus servicios, ver él es un cristiano y necesita esa persona, pues debe ofrecer su servicio. ¿Sabes qué? No me vas a pagar tanto, págame eso. En algún caso no me pagues nada. O un médico, y va a depender de todo. Dios siempre va a proveer, pero ofrecer servicio a los demás con la profesión. Pero entonces jóvenes de ahí de Victoria, llegó un momento en que había como 4 estudiantes o 5 estudiantes de medicina. Y ellos empezaron a escuchar lo que es el impacto que los cristianos debemos tener en la sociedad con nuestra profesión. No solo de beneficencia, no solo de servicio. Y fueron y hablaron con el doctor Álvarez, que era el presidente de la Sociedad Médica Presbiteriana, y dijeron: queremos colaborar con ustedes, y él se puso muy contento, porque siempre se necesitaba apoyo de más médicos. Dijo: sí, cómo no, en la próxima brigada les invito y vamos. Ellos dijeron: sí, vamos a ir a la brigada, pero queremos hacer algo más que eso. Pues, ¿qué más? ¿Qué más que usar el conocimiento médico para ir a atender a los enfermos? Es una cosa loable y que un médico cristiano tiene que hacer. Y ellos dijeron: no, pero ahora hemos entendido que en nuestra profesión nosotros tenemos que hacer algo más en la sociedad, en nuestro campo. Y él dijo: bueno, ¿qué están pensando? Sí, por ejemplo, nos gustaría
organizar, además de ir con ustedes a hacer este trabajo de beneficencia, nos gustaría que organizáramos una conferencia e invitáramos a todo el personal médico que se pudiera, y médicos, enfermeras, etcétera, autoridades, y se hablara sobre la posición, incluso no da el nombre cristiano, una posición, como era una posición diferente al aborto. Queremos que sea ese el tema. Porque en la medicina, pues, el aborto se estaba viendo como una cosa más, ¿verdad? Es decir, dijo que no, queremos que se entienda cuál es nuestro pensamiento sobre eso, desde la perspectiva médica, pero bien encausada. O en el campo de los abogados también. Sí, voy a atender, voy a hacerlo bien con mi cliente, lo voy a tratar bien, le voy a cobrar menos o no le voy a cobrar nada. Eso es bueno. Pero eso no es todo. Si nos ha llamado a que ahí en las áreas de nuestra responsabilidad, que nos demos cuenta de las cosas que están mal, que empecemos nosotros a afectar positivamente. Por ejemplo, un urbanista, un arquitecto que le dicen, te vamos a dar 10 millones, pero queremos que nos desarrolles un proyecto urbano aquí al pie de la sierra X. Y él hace sus estudios, cualquier otro pone los signos de pesos, son 10 millones de pesos que voy a ganar, voy a hacer el proyecto en un año. Pero este cristiano, después le dan el proyecto, sí se emociona por la cantidad que le van a pagar, pero hace el estudio y regresa y ¿saben qué? No creo que debamos hacer ese proyecto. Bueno, ¿por qué? ¿Te vamos a pagar? Sí, no. Yo sé, quisiera ese dinero, pero no. Yo no lo puedo hacer. ¿Por qué razón? ¿Porque se siente incapaz? No. Porque él ha hecho un análisis de la zona donde quieren ubicar ese proyecto y él dice, no podemos tocar esa parte. Si vamos a tocar esa parte se va a afectar el ecosistema y otras cosas y eso no es bueno. Esa es una manera de estar influyendo en la profesión, en el arte, en el canto popular. ¿Cómo? El canto popular está corrompido, está pervertido. Todas las letras de las canciones son ofensivas a la naturaleza cristiana, a los principios cristianos, todo. Las películas, todo. ¿Cómo entonces se va a entrar ahí? Vamos a preparar a un joven para que entre. Y hay que preparar, que vayan. Porque esa parte también es de Dios, le corresponde a Dios, pero se lo hemos dejado que sean los impíos los que lo controlen. Pues que vayan y que impacten, va a ser una guerra terrible, con aplicar su vocación desde una perspectiva cristiana, para que el mundo vea que hay una forma diferente de hacer las cosas, de hacer el arte. Bueno, eso es toda obra buena. La educación no está sujeta a nuestras ideas o creencias de cómo deberíamos ser, tampoco es fomentar la idea de un dualismo que se vive entre la división de lo sagrado y lo secular. Ya dijimos esto, ¿verdad? No, todo le pertenece a Dios, todo lo que hay en el mundo es de Dios y todo debe glorificar a Dios. Y Dios nos da vocaciones para estar allá en esos lugares y que esas áreas también glorifiquen a Dios. El desafío que se plantea a los cristianos es afirmar el señorío de Cristo en todas las áreas de la vida individual comunitaria. Ya hablamos de esto. La enseñanza es la modificación de conducta. De ahí que la educación es remarcada por Pablo para obedecer con fidelidad a la voluntad de Dios. Modificar conductas. Así que el apóstol desea dejar en claro que la palabra de Dios es la única que el hombre necesita para alcanzar su felicidad y su libertad, siempre y cuando esté dispuesto al cambio y a la transformación, que haya disposición de decir, yo quiero ser un instrumento de cambio y de transformación. La educación en esta parte es básica para comprender las palabras de Pablo que le recomienda a Timoteo, que el evangelio se muestre con claridad en el actuar del creyente en el mundo, en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Todo momento, pues el que tiene el Espíritu debe ser vehículo de bendición.
Sé ejemplo en todo, le dice el apóstol Pablo. No solo en la iglesia, afuera también, en el mundo, en la sociedad. Y el penúltimo motivo que la educación cristiana busca es promover el reino de Dios. Lutero mencionaba que solo teniendo a hombres y a mujeres instruidos en el saber, o sea, en el conocimiento, se pueden obtener buenos ciudadanos. Ya eso lo mencionamos anteriormente. Buenos cristianos que proclamen el reino de Dios. Nos comprometemos en la educación cristiana a fin de hacer posible que las personas de todas las edades se apropien del evangelio del reino de Dios. El propósito primordial de la educación cristiana se destaca en la necesidad de un enfoque comprensivo, que eso nos entonces define qué es el evangelio del reino de Dios. La educación cristiana ha de comprometer las diferentes dimensiones de la vida. Resulta evidente que el propósito fundamental de la educación cristiana debe ser consistente con la misión de la Iglesia de anunciar y ser una señal de las buenas noticias del reino. Hay también una idea no correcta en cuanto a lo que es el reino de Dios. Muchos piensan que el reino de Dios es la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios, pero la iglesia no es todo el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Todo el universo es parte del reino de Dios. Todo el mundo es parte del reino de Dios. No solo la iglesia. Eso es lo que ha hecho el dualismo, que hace que la iglesia se reduzca a las cuatro paredes del templo, que no salga, que deje que el mundo ruede y haga lo que quiera hacer. Entonces, no, el reino de Dios es todo lo que existe. Entonces, la educación cristiana llega hasta ese punto, como lo hemos visto. Que el que está siendo formado llegue a la imagen de Cristo para que impacte, como Cristo impactó al mundo de su tiempo, y los reformadores también. La apropiación del Evangelio del Reino implica seguir a Jesucristo y responder a su llamado de un verdadero discipulado, ser un verdadero discípulo de todas partes y aplicar los principios cristianos en todo lugar. La apropiación del Evangelio del Reino implica promover la transformación social. No podemos estar tranquilos con conocer mucho de la Biblia, llevar una vida santa, etcétera, y ver que el mundo está como está. Es nuestra tarea también que haya una transformación social. La apropiación del Evangelio del Reino implica conocer y amar a Dios como Creador, Redentor y sostenedor de la vida entera, más allá de la iglesia y la vida personal y familiar. Una proposición resumida de la meta de esta educación, cuando hablamos de apropiarse del Evangelio del Reino, sería facilitar que las personas se apropien del Evangelio del Reino de Dios, respondiendo al llamado a la conversión, primero, al discipulado, en segundo lugar, en medio de la comunidad de Jesucristo, la cual ha de promover la transformación social, hacer accesible el conocimiento y el amor de Dios y estimular la plena realización humana y el desarrollo personal. Cuando hablamos de que uno de los fines de la educación cristiana es lograr que el alumno se apropie del Evangelio del Reino. Es decir, no solo va a ir a predicar de Cristo y hablar la obra de Cristo, a evangelizar, sino a ser discípulos verdaderos que se den cuenta de que tienen responsabilidad en el mundo entero, más allá de la iglesia, y que empiecen también a impactar y a transformar a la sociedad. Eso sería darles una idea completa de lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Por último, otro fin es llegar a la estatura del varón perfecto. La palabra de Dios nos presenta siempre al hombre como un ser íntegro, alma y cuerpo, por lo que nuestra enseñanza debe ser dirigida a todos los aspectos de la vida. Esto lo vimos, también lo hemos visto en el desarrollo del tema. Nuestra enseñanza cristocéntrica va dirigida a conocer qué significa ser un discípulo de Cristo. Primero, que conozcan qué significa ser un discípulo de Cristo. Nuestra enseñanza cristocéntrica va dirigida a mostrar lo que es ser un discípulo de Cristo. Esto ya habla de nosotros, ¿verdad? Primero, como maestros, en la enseñanza cristocéntrica
le estamos diciendo al discípulo que conozca qué es ser un discípulo de Cristo. Pero en segundo lugar, esa enseñanza cristocéntrica va dirigida a que les mostremos nosotros con nuestra vida lo que significa ser un discípulo de Cristo. Con relación a la ocasión anterior. Y nuestra enseñanza cristocéntrica va dirigida a que ellos lleguen a ser discípulos de Cristo. Entonces vemos el proceso. Primero es que conozcan lo que es un discípulo de Cristo a la luz de la Escritura. Segundo, que les mostremos con nuestra vida lo que es un discípulo de Cristo. Y entonces, en tercer lugar, que ellos lleguen a ser discípulos de Cristo. La enseñanza cristocéntrica tiene como su blanco el corazón del discípulo de Cristo. Pues ahí es donde la verdadera transformación ocurre. Nosotros estamos tenemos que ir a la mente, sí, a la instrucción, a la educación, pero nuestra meta final es llegar a dónde del alumno. Llegar a su corazón, ¿verdad? No solamente a su mente, llenarle de conocimiento, ¿no? Cómo ese conocimiento debe de afectar positivamente su corazón, porque ahí es donde va a empezar a ocurrir la transformación. La gran diferencia entre la educación cristocéntrica es que está centrada en Cristo y no en el hombre. Toda la enseñanza en el mundo secular está para que el hombre sea mejor. Eso es lo que buscan todos allá, pero la única manera que esto pueda ocurrir es enseñando el Evangelio de Cristo. Para Pablo, la autoridad principal proviene del Señor Jesús a través de su palabra y es la que orienta y corrige la vida. Es dada al hombre con fines específicos, hacer más perfecto al hombre en su tarea de edificar su vida, la de su familia y la de la sociedad. Esto se hará mediante la enseñanza, la constante educación de que debe ser objeto el hombre para que pueda corregir su modo de vida y pueda ser ejemplo de virtud, amor, caridad y compañerismo. En la Biblia están los grandes principios que el hombre debe estudiar. Aquí lo tenemos nosotros. Muchos auxiliares, materiales buenos que debemos usar, pero finalmente es la Biblia. Ahí está todo lo que el hombre debe estudiar y seguir la senda que Él nos marcó hasta la estatura de la perfección. Es importante conocer y enseñar la Biblia, pero no conformarse a simple conocimiento. Ya otra vez reiterando, sino transformar nuestra forma de pensar, la forma de pensar de los alumnos, reconociendo que solo la educación es la que también transformará nuestras vidas. Entonces Pablo dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Dice Pablo, a eso nos dedicamos los maestros, a proclamar, aconsejar y enseñar con toda sabiduría a este Cristo. Conclusión, dice ahí en Lucas 21:25, el propio Señor Jesús, son palabras de Él. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. El bramido del mar es un símbolo de toda la confusión que hay en el mundo, el ruido, etc. Esta es nuestra realidad actual. Nos enfrentamos a un mundo con problemas económicos, políticos y sociales en un completo caos. Así estamos. La generación actual está más preocupada en cómo ganar dinero que fomentar los valores morales dentro de su familia. El Evangelio busca en todo momento profundizar el cambio en las estructuras internas del creyente para que su vida pueda ser un vehículo de bendición a los que le rodean. La educación da resultados. Había 3 logros en la educación hebrea. Primero, elevados ideales religiosos y morales. Segundo, un carácter sobresaliente. Y tercero, grandeza nacional. Por eso el pueblo de Israel llegó a ser lo que llegó a ser en la antigüedad. Y todavía, como nación, ¿verdad? Por esos enormes ideales religiosos y morales, carácter sobresaliente, grandeza nacional. Lamentablemente, el pueblo actual judío no es una nación cristiana, ¿verdad? Pero, sin embargo, la educación que dieron logró esto. Así que la iglesia es llamada para la enseñanza, descubrir las verdades bíblicas en un mundo donde el caos hace presa de cada individuo.
Solo el Evangelio puede dar la esperanza necesitada, anhelada por el mundo entero, pero si no proclamamos esa esperanza, el mundo no la conocerá. El mandato ir y hacer discípulos habla claramente de la educación cristiana, siendo esta realmente la misión principal de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas, nos diríamos, serás buen maestro de Jesucristo. La Biblia es un libro para vivirse. La enseñanza de la Biblia debe ayudar a que cada persona sea transformada y crezca, asemejándose cada vez más a su Señor. Y la última página. La educación cristiana es la base del cristianismo. ¿Por qué? Enseña a ser un buen creyente de Jesucristo. Nutre la fe en el conocimiento de la palabra. Experimenta cambios que se demuestran en una vida piadosa. Da fortaleza para ser ejemplos en conducta, conocimiento y amor. Recuerda que debemos aprender en todo momento. Guía con exactitud a cuidar la salvación integral. Cuando Jesús habló de su segunda venida, Él preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, hablando del mismo, ¿encontrará fe en la tierra? Esta es entonces nuestra misión como creyentes. Tenemos que trabajar como cuerpo de Cristo para inculcar la fe en nuestra siguiente generación, para que ellos adquieran la habilidad de pasar los valores espirituales y creencias a la siguiente generación. Es nuestra tarea. Que así como la fe cristiana ha venido heredándose generación tras generación, es nuestra responsabilidad actual. Que de veras la generación a la que estamos educando tome esa estafeta y ellos continúen con la tarea una vez que nosotros ya no estemos. La fe es por el oír y el oír por la palabra